Días atrás, aquí en mi canal de YouTube hice una serie de videos, entre ellos unos videos de los venezolanos que están haciendo las cosas mal en diferentes países, entre ellos Latinoamérica, Europa, hasta llegar a los Estados Unidos. Y lo que me llamó fuertemente la atención fueron sus comentarios. Entre los comentarios destacados está: los venezolanos son unos delincuentes, los venezolanos son flojos, no les gusta trabajar, los venezolanos no sirven, deberían deportarlos. Mi gente, no quiero tapar el sol con un dedo, pero quiero aclarar algunas cosas cuando generalizan la palabra los venezolanos. Bienvenidos amigos de YouTuber. Y bueno mi gente, te doy la bienvenida si eres primera vez que llegas aquí a este canal. Mi nombre es Rafucho, así se me conoce mi gente, venezolano. Te invito a que te puedas quedar en la parte de abajo de este video, en el botoncito rojo. Es totalmente gratis. Dale a la campanita para que cada vez que yo monte un nuevo video, YouTube te puede informar. Y sin más preámbulo mi gente, vamos a empezar este video hablando del tema de los venezolanos. Saben que yo he visto con mis propios ojos en diferentes países, porque he vivido en algunos países, pero el video no se trata de eso, sino que lo que he escuchado y lo que he visto es lo siguiente: los venezolanos son ladrones. ¿Sabes que la vecina de ahí del lado, allá en Chile, está embarazada de un venezolano? ¿Sabes que robaron ayer a un señor por la calle? Fueron los venezolanos. ¿Sabes que los venezolanos desde que llegaron ha crecido más la delincuencia? ¿Sabes que los venezolanos en verdad que son flojos? Todo este tipo de comentarios me ha llamado mucho la atención en diferentes países. Y ahorita me ha llamado más la atención en unos videos que yo publiqué en cuanto a los venezolanos están haciendo las cosas mal en los Estados Unidos. Con este video no quiero tapar tampoco el sol con un dedo, porque sé que hay hermanos venezolanos que están haciendo las cosas mal en su país de origen, donde usted vive. Y en verdad, ante todo, te pido disculpas, me pongo la mano en el corazón como venezolano. Si eres colombiano, si eres ecuatoriano, si eres peruano, si eres chileno, y si eres boliviano, y si eres mexicano. Porque sé que mis compatriotas están viviendo en tu país. Y sé que muchos de ellos están haciendo las cosas mal. Pero antemano, de corazón, me pongo la mano en el corazón y te pido disculpas por todos esos hermanos venezolanos que están haciendo las cosas mal en tu país. Pero, me ha llamado mucho la atención en estos videos que se está generalizando. Y ahí es el problema. Y es por eso que yo quise hacer este video, para aclarar algunas cosas cuando se generalizan en cuanto a los venezolanos. Mi gente, para comenzar, realmente en todos los países de Latinoamérica, en Europa, hasta en el mismo Estados Unidos, siempre ha existido bandas organizadas, siempre ha existido la droga, siempre ha existido el narcotráfico, el secuestro, la prostitución. Eso no es de ahora nuevo. Es por decirlo así, es unas profesiones viejas, unas profesiones antiguas. Quiero decirte con esto de que realmente no generalice los venezolanos cuando pase un problema con un venezolano, porque eso es lo que está pasando actualmente. Yo publiqué unos videos de los venezolanos que están haciendo las cosas mal allá en los Estados Unidos, y muchos de esos comentarios, bueno, tienen que ver el video y tienen que ver los comentarios de los videos. Son más los comentarios malos que más los comentarios buenos. En verdad yo he quedado impactado con este video por los comentarios. Ahí se dice de todo. Que los venezolanos son flojos, los venezolanos se la pasan pidiendo en los semáforos, las venezolanas son prostitutas, que los venezolanos llegan a cada país a robar, que deberían deportarlos, que deberían de mandarlo para su país, que porque ustedes como venezolanos no lucharon por su país. Todo este tipo de comentarios hay en ese video. Si no has visto los videos, te lo voy a dejar aquí en la esquinita para que puedas ir corriendo en lo que termina este video para que lo puedas ver. Aquí te lo voy a dejar en la esquinita. Y quise hacer este video por eso mismo, porque se está generalizando los venezolanos. Y realmente es así. Cuando yo viví en Perú, yo presencié una vez un robo.
Y mientras la policía iba corriendo atrás del delincuente, lo que se escuchaba de la gente, segurito que fue un venezolano, segurito que ya van a agarrar al venezolano, te aseguro que fueron los venezolanos. Y resultó ser que cuando agarraron al delincuente no era venezolano, sino era peruano. Yo sé que hemos creado fama, porque reconozco que hay hermanos venezolanos que han llegado a tu país a hacer lo malo, a robar, a pedir. Pero mi gente, te invito a que puedas conocer más a los venezolanos. Si tienes un venezolano, tienes la oportunidad de conocer un venezolano, te invito a que le puedas conocer. Si tú ves que el venezolano es malo, apártate del venezolano. Y bueno, mi gente, ponle pausa ahí el video, suscríbete en el botoncito rojo, realmente es totalmente gratis, dale en el botoncito rojo, dale a la campanita para que cada vez que yo monte un nuevo video, YouTube te pueda informar. Continuamos con el video. Si tú ves que el venezolano es bueno, te invito como hermano a que les puedas dar la mano al venezolano y lo puedas ayudar, porque hoy en día somos nosotros como venezolanos. Pero el día de mañana te puede tocar a ti o a tu país, o a un familiar tuyo, o a un hijo tuyo, emigrar de tu país. Aunque tú digas, no, eso no va a acontecer aquí en mi país. Eso nunca va a pasar aquí en mi país. Y yo nunca voy a migrar a Venezuela. Porque esa es otra cosa, que en los mensajes se transmite mucho el odio hacia los venezolanos. No, realmente es triste ver esta situación porque como venezolano eso me da una tristeza demasiado grande. Porque nosotros los venezolanos somos alegres, los venezolanos somos luchadores, los venezolanos no somos egoístas, los venezolanos somos amigos, lloramos con el que tenemos que llorar, si le damos un consejo. Y a pesar de que estemos pasando problemas, lo hacemos como venezolanos, porque es nuestra naturaleza, porque es tenemos arraigado nuestras raíces de ser personas de bien, personas echadoras de broma. Nosotros los venezolanos nos gusta la fiesta, nos gusta echar broma, nos gusta echar cuentos, nos gusta bailar, nos gusta disfrutar, nos gusta viajar, nos gusta pasear, nos gusta la vida bien. Como todo, mi gente, como ustedes también. Yo sé que hay muchos de ustedes también que les gustan las cosas bien, les gusta hacer el bien también. Por eso te digo, no todos los venezolanos somos malos. Hay un grupito venezolano que está saliendo de Venezuela o ha salido de Venezuela a hacer lo malo, pero son gran minoría. Son grupos de personas que no han estudiado, son personas analfabetas, personas que se han ido con esa mentalidad de socialista. Y algo interesante que está pasando también es que, como yo le digo a mi esposa, hay muchos de los venezolanos que están llegando a estos países y no se adaptan al sistema de su país. ¿Qué quiere decir con esto? En Venezuela realmente se trabajaba 8 horas diarias, pero en tu país de repente se trabaja 12 o 16 horas y realmente el venezolano no está acostumbrado a trabajar 16 horas. Hay muchos que sí lo hacen, pero la gran mayoría no lo hacen, porque no me vengan a decir ustedes como venezolanos también que ustedes trabajan 16, 20 horas, porque realmente en Venezuela no es así. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar 8 horas. Entonces, cuando llegamos a dichos países, hay un choque. Y es ahí cuando los venezolanos comienzan a hacer las cosas malas y se van por la vía más fácil, pedir en la calle o robar, porque realmente eso está aconteciendo. Y es por eso que yo dije al principio en mis videos que no quiero tapar el sol con un dedo, sino decirte a ti, hermano colombiano, hermano ecuatoriano, hermano peruano, hermano chileno, hermano boliviano, hermano mexicano, de que no todos los venezolanos somos mal. Cuando vayamos a hablar mal de un venezolano, hablemos de ese venezolano, pero no generalicemos y digamos los venezolanos, porque cuando generalizamos estamos hablando de toda una nación, de todo un país entero, y realmente no todos los venezolanos somos malos. Como te dije anteriormente, en cada país hay de todo, hay personas buenas, hay personas malas. Yo conocí, en verdad, cuando yo viví en Perú, conocí personas espectaculares, personas maravillosas que hoy en día son mis amigos y en verdad los extraño. He conocido personas colombianas, he conocido personas ecuatorianas, personas de bien, he conocido chilenos, en verdad que son bellas personas.
He conocido bolivianos, he conocido mexicanos también. Debido a la inmigración, uno va conociendo a diferentes personas, diferentes nacionalidades. Y realmente veo que son personas maravillosas. Quizás muchos de ustedes piensan de que no hemos luchado por nuestro país, porque en los comentarios se ve mucho esto. ¿Por qué no se van a su país? ¿Por qué no se van a luchar para su país? Realmente, mi gente, para los que no sepan, hemos luchado por nuestro país. Si se van a los videos de YouTube del 2017, muchas personas salieron a protestar por la inflación que se está viviendo allá en Venezuela. Y en ese momento, en verdad, había escasez de comida y muchas personas salieron a la calle a protestar contra el gobierno revolucionario que hay allá. Y muchos de ellos fueron muertos. Y en verdad que debido a todas estas protestas, estos muertos, muchas de las personas como venezolanos perdimos la esperanza. Porque como yo le digo a las personas aquí en Brasil, la política de Venezuela no es igual a la política aquí en Brasil y en los demás países, porque realmente es así. Allá en Venezuela, si ustedes no saben, hay dos políticas. La política de la revolución o del socialismo y la política de la oposición, que está en contra del gobierno que está allá actualmente. Pero ¿qué pasa allá? Que en ninguno de esos dos partidos hay un candidato que pueda sacar a Venezuela adelante. Entonces, nosotros como venezolanos perdimos la esperanza y fue porque nos tocó emigrar. ¿Pero por qué salieron de su país? Porque muchas veces no alcanzaba ni para comprar una harina pan, no se alcanzaba para comprar un pacote de arroz. Y muchos de nosotros los venezolanos tenemos familia, tenemos hijos y pensamos en el futuro de ellos. Y es por esta razón que hemos salido a otros países, o mejor dicho, hemos salido a su país. En verdad, nosotros como venezolanos, me pongo la mano en el corazón, no queremos estar en estos países, pero debido a la situación que estamos viendo allá en Venezuela, nos ha tocado emigrar, así como nuestros hermanos cubanos, también ellos están viviendo la misma situación que nosotros, y es por eso que ellos hacen cada día lo imposible, o mejor dicho, lo posible para salir de Cuba, porque ellos también están viviendo lo que nosotros estamos viviendo allá en Venezuela. Hay dictadura y las políticas son corruptas. Así que, hermanos latinoamericanos, nosotros salimos de Venezuela con la esperanza de algún día regresar a ella. Sé que realmente algún día Venezuela será grande entre las naciones y te invito a que cuando eso sea así, te invito a que puedas ir a Venezuela a conocerla, a conocer su gente, a conocer su cultura, porque Venezuela tiene muchas cosas bellas. Así como se va a llamar aquí en las redes sociales de Venezuela, hay más cosas buenas que malas, porque yo sé que tú como latinoamericano de repente has visto las cosas malas de Venezuela, pero Venezuela tiene sus cosas buenas, entre ellos sus paisajes, su cultura y su gente. Así que te invito a que si no has ido a Venezuela, puedas ir a Venezuela. Te invito a que si no conoces a un venezolano, puedas conocer a un venezolano. Y qué bonito, ¿no? De que nosotros como latinoamericanos nos apoyemos unos a otros. Así que no generalicemos, simplemente digamos que fue el venezolano y no los venezolanos, así como se está generalizando. Y mi gente, dejemos el odio hacia los venezolanos. Dejen el odio hacia los venezolanos, porque nosotros los venezolanos, como les dije, realmente nosotros somos amigos, somos personas de bien, somos personas trabajadoras, personas luchadoras. Y realmente si te incomoda de que estamos en tu tierra, ponte a pensar por un momento que hoy somos nosotros, pero mañana puede ser tu país, o puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu nieta, puede ser hasta tú mismo, que te toque salir de tu país y dejar todo porque han perdido la esperanza y han tenido que salir por lo que se está viviendo con sus gobiernos, pues. Y bueno, amigos, te invito a que puedas comentar aquí en los comentarios de este video qué te ha parecido el video. Comenta qué opinas en cuanto al tema de los venezolanos. Déjame aquí tus opiniones, que yo los leeré y te responderé. Así que nos vemos en un próximo video. Se despide de ti Rafucho. No olvides suscribirte, es totalmente gratis. Dale ahí en el botoncito rojo porque se viene mucho contenido más. Así que pendiente al canal.